Y si mañana la bandera estadounidense amaneciera con una estrella número 51 y resulta que esa estrella representa a Venezuela... Suena a locura, ¿no? Totalmente. Suena a una premisa absurda, o sea, quizás al argumento de una de estas novelas distópicas de historia alternativa. Pero, sin embargo, ahora mismo, esta narrativa extrema está ganando una atracción viral masiva en Internet. Sí, es increíble la cantidad de imágenes que circulan. Exacto. Vemos montajes digitales de, digamos, un tío Sam señalando directamente a la cámara, o un número 51 forjado en oro brillante superpuesto sobre campos petroleros sudamericanos, y el mapa de Venezuela. Y esto circula entre millones de personas que, bueno, enfrentan una de las crisis sistémicas más profundas de nuestro tiempo. Claro, y cuando una idea salta de ser un simple meme a convertirse en un debate que la gente empieza a sostener genuinamente en foros, en redes sociales, pues hay que detenerse a examinar la anatomía de ese fenómeno. Ok, entonces vamos a desempacar esto. Porque la narrativa en Internet hace que parezca una simple transacción, ¿no? Como un acuerdo que dos líderes podrían firmar en un escritorio y ya está. Y es importante aclarar desde el principio que el propósito de esta inmersión analítica no es darle validez a la propaganda digital de ningún lado. Así es. Ni tampoco tomar partido en una crisis política que, sabemos, es sumamente polarizada. Lo que haremos hoy es someter este escenario hipotético a la gravedad de la realidad, digamos. Exacto. Vamos a diseccionar esta idea desde la arquitectura del derecho constitucional, la brutal matemática de la política interna estadounidense y, por supuesto, las reglas no escritas de la geopolítica global. Porque al desarmar esta fantasía, descubrimos verdades muy crudas sobre cómo operan realmente los imperios modernos y cómo la desesperación social crea estos espejismos políticos. Claro. Y para quien busca entender cómo se mueve el poder real en el mundo, este ejercicio mental revela cosas fascinantes. Empecemos por el choque de los sistemas operativos, o sea, la barrera constitucional. Porque fusionar dos naciones soberanas no es un contrato corporativo. Para nada. No es cuestión de firmas. Yo lo pienso como un problema de hardware y software, ¿no? Intentar fusionar a Venezuela y a Estados Unidos es como intentar instalar un sistema operativo de Apple nuevecito en un hardware de hace décadas, diseñado para otro fin. Ajá. Los códigos base, o sea, las constituciones, se rechazan automáticamente. Empecemos por el paciente sudamericano. Lo fascinante aquí es que el sistema inmunológico constitucional venezolano rechaza esta idea desde su código más fundamental. La Constitución de Venezuela y, la tradición jurídica de casi toda América Latina en realidad, está anclada en la doctrina de la soberanía irrenunciable. Ya, la independencia no se negocia. Exacto. La independencia no es un concepto flexible, ni una política de Estado temporal. Es el pilar absoluto que justifica la existencia misma de la República. Wow. Entonces, dentro de ese marco jurídico, ceder territorio voluntariamente a una potencia extranjera no requiere una simple enmienda. Está tipificado literalmente como el acto supremo de traición. O sea, para que una anexión fuera legalmente viable desde Caracas, habría que, no sé, destruir por completo el Estado existente y redactar todo desde cero. Sí, bajo un régimen de ocupación total. Lo cual, obviamente, anula toda la premisa de una unión voluntaria, que es lo que proponen estos memes. Claro, claro. Y el rechazo es igual de violento si cruzamos el Caribe y miramos el sistema legal estadounidense. Si pensamos en esa imagen que vimos en las fuentes del Capitolio de Estados Unidos, contrastada con el antiguo escudo de los Estados Unidos de Venezuela. Ajá, el contraste es brutal. Porque la Constitución de Estados Unidos tiene mecanismos para admitir nuevos estados. El artículo 4 le otorga ese poder al Congreso. Pero el Congreso es lentísimo. Exacto. La arquitectura de Washington fue diseñada deliberadamente en el siglo XVIII para ser hiperdeliberativa y extremadamente hostil a los cambios drásticos. Un presidente no puede llegar sin firmar una orden ejecutiva y ¡boom!, añadir una estrella a la bandera. Ni de broma. Y la historia demuestra que el Congreso de Estados Unidos opera con una cautela casi paralizante cuando se trata de alterar la composición de la Unión. Y esto nos lleva a una barrera aún más densa que la ley. El fantasma de la historia y el abismo cultural. Exactamente.
la fricción sociocultural profunda. Pero a ver, pongamos un poco de resistencia histórica aquí para el análisis. A ver, dime. Estados Unidos es un país que nació expandiéndose. Compró Luisiana, anexó Texas, absorbió Hawái. El concepto de asimilar territorios masivos está literalmente en el ADN de su formación nacional. Entonces, ¿por qué el escenario venezolano sería tan diferente a las expansiones del siglo XIX? Bueno, porque absorber territorios escasamente poblados o en disputa en el siglo XIX es un universo analítico completamente distinto a intentar integrar a un Estado-nación soberano moderno de casi 30 millones de habitantes en pleno siglo XXI. Claro, los números no cuadran igual. Para nada. Históricamente, Texas tardó unos 9 años en integrarse. Hawái, 61 años, y la asimilación de poblaciones con raíces culturales distintas siempre ha sido el talón de Aquiles del sistema estadounidense. Y ahí es donde entra el ejemplo perfecto, ¿no? Puerto Rico. Exacto. Observemos a Puerto Rico. Es un territorio que lleva más de 125 años bajo la administración de Washington. Y a pesar de décadas de debates, plebiscitos, referendos, el Congreso estadounidense se ha negado a otorgarle la estadidad plena. ¡Wow! Más de un siglo en una sala de espera perpetua. Así es. Las tensiones sobre el idioma, la identidad cultural y el peso político los han mantenido ahí. Además, imagínate el choque de símbolos. Claro, vimos en las fuentes las monedas y retratos de George Washington y Simón Bolívar. Exacto. Absorber una república histórica con su propio idioma predominante, su propia jurisprudencia basada en el derecho civil napoleónico y una identidad nacional forjada a lo largo de más de 2 siglos bajo la figura de Bolívar. Choca frontalmente con la tradición institucional anglosajona que venera a figuras como Washington. Totalmente. Si el sistema legislativo estadounidense no ha podido digerir la integración de Puerto Rico, que es una isla pequeña, la pretensión de absorber a una nación de la escala demográfica y complejidad de Venezuela multiplica esa parálisis, exponencialmente. Es que es impensable. Pero bueno, supongamos por un momento que encontramos una fisura legal, que de alguna manera mágica los obstáculos constitucionales y las diferencias culturales desaparecen. Magia pura, pero te sigo. Exacto. Un ejercicio de imaginación. Entonces, ¿qué significa todo esto realmente cuando Washington se sienta a hacer los números? Y aquí pienso en esas imágenes de las fuentes con los inmensos fajos de billetes de $100. Chocamos contra el costo invisible y el terremoto político interno. La matemática fiscal y electoral es implacable. Integrar a Venezuela significaría heredar la responsabilidad de un colapso de infraestructura masivo. No estamos hablando de arreglar un par de puentes. Estamos hablando de reconstruir redes eléctricas a escala nacional. Sistemas de agua potable, carreteras, hospitales y reactivar un aparato industrial que lleva años paralizado. El costo inicial no se mediría en millones. Estaríamos hablando de cientos de miles de millones de dólares. Pero detengámonos ahí un segundo. A ver. Washington gasta trillones de dólares en presupuestos de defensa, ¿no? En proyecciones militares globales. El dinero existe. Si un estratega argumentara que asimilar el norte de Sudamérica garantiza una hegemonía absoluta, ¿por qué no verían esos miles de millones como una inversión estratégica en lugar de un gasto inasumible? Porque hay un costo político invisible enorme. La diferencia radica en cómo el sistema político estadounidense procesa el gasto exterior versus el impacto político interno. Ajá. El presupuesto del Pentágono, digamos, opera bajo el paraguas del Consenso de Seguridad Nacional. Nadie lo cuestiona mucho, pero la integración de un nuevo Estado afecta el equilibrio doméstico de manera directa. En Estados Unidos, el costo fiscal es un costo electoral directo. Claro. Y el verdadero costo que aterroriza a Washington no es el financiero, es el costo del poder político interno. El Congreso y el colegio electoral son un juego de suma cero fundamentado puramente en la población. Y la demografía dicta el poder. Exactamente. Con 30 millones de personas, Venezuela entraría automáticamente como uno de los estados más grandes del país. Estaría rivalizando con gigantes como, no sé, Florida o Nueva York. Y recuerdo la imagen de las fuentes, esa de Donald Trump con la gorra de MAGA frente al mapa de las Américas. Sí, esa imagen ilustra perfectamente el pánico que esto generaría en la política interna. Alteraría el mapa de poder de la noche a la mañana.
Un nuevo estado de esa magnitud enviaría una delegación masiva a la Cámara de Representantes. Y aportaría un bloque gigantesco de votos en el colegio electoral, que es el que decide la presidencia. Y en el actual clima de extrema polarización bipartidista en Estados Unidos, donde, bueno, ya sabemos que las elecciones se deciden por márgenes minúsculos en un puñado de estados clave, Introducir un bloque demográfico hispanohablante masivo y, sobre todo, impredecible electoralmente, generaría terror. Ningún estratega, sea demócrata o republicano, estaría dispuesto a arriesgarse a perder el control de las cámaras por asimilar un nuevo territorio. Es, desde la óptica de Washington, un riesgo inasumible. Generaría un rechazo bipartidista absoluto. Pero, y aquí llegamos a la cuarta sección de este análisis, si miras los debates en Internet que alimentan este fenómeno, siempre aparece el mismo argumento. El oro negro. Exacto. El elefante en la habitación. La ilusión del oro negro y el nuevo tablero global. Venezuela tiene algunas de las mayores reservas de petróleo del mundo. Y minerales estratégicos, oro. Vimos las imágenes de los lingotes y las plataformas petroleras. ¿No justificaría esa riqueza gigantesca una anexión para una superpotencia? Si conectamos esto con el panorama general, nos damos cuenta de que ese es un análisis anclado en un paradigma que caducó hace, no sé, más de un siglo. Ya. Antes, controlar recursos significaba clavar una bandera y administrar físicamente el territorio. Hoy la geopolítica tiene métodos infinitamente más eficientes. Es la clásica analogía de comprar la leche sin tener que comprar toda la granja, ¿no? Exactamente. Te evitas administrarla, subsidiarla y lidiar con los trabajadores descontentos. Totalmente. Las superpotencias modernas dominan a través de infraestructuras invisibles. El control del sistema SWIFT, las sanciones financieras, la supremacía del dólar o los tratados comerciales asimétricos. O sea, el control indirecto es muchísimo más rentable y seguro. Y extraer recursos naturales hoy en día se logra integrando a las naciones en cadenas de suministro globales bajo términos favorables, no expandiendo tus propias fronteras. Claro. Y me imagino que las repercusiones internacionales serían un desastre. Catastróficas. Una anexión sería vista globalmente como expansionismo neocolonial puro y duro. Fracturaría cualquier alianza diplomática de Estados Unidos en América Latina. La región entera se uniría en un bloque de rechazo. Y le daría la excusa perfecta a otras potencias. Exacto. Le entregas un cheque en blanco retórico a potencias como China y Rusia. Usarían el precedente para escalar estratégicamente su presencia en la región o justificar sus propias expansiones. En lugar de asegurar barriles de petróleo, Estados Unidos estaría comprando un conflicto global innecesario. Ok, lo cual nos lleva a la paradoja venezolana. Y aquí es donde se pone realmente interesante. Porque hemos evaluado por qué Washington le cerraría la puerta a esto, pero si miramos a Caracas y vimos esas fotos en las fuentes de las marchas multitudinarias, la bandera ondeando en las calles, la polarización, uno pensaría que con todo ese caos hay actores políticos internos poderosos empujando esta idea de anexión. Pero la gran ironía es que ningún actor de poder real apoya esto, ¿verdad? Es un consenso improbable. El ecosistema político venezolano comparte un rechazo unánime hacia la disolución de la República. Si analizamos estrictamente las posturas expuestas, el chavismo lo rechaza tajantemente. Claro, por su ideología antiimperialista, histórica. Su doctrina de Estado se basa en la resistencia frente a potencias extranjeras. La mera sugerencia de ceder soberanía es una herejía conceptual para ellos. Además, el gobierno actual basa su poder en el control del aparato estatal, y una anexión implicaría perder todo eso. Y si miramos hacia la oposición, liderada por figuras como María Corina Machado, que busca un cambio de raíz y arrastra a millones de personas, su objetivo es diametralmente opuesto a una intervención extranjera absolutista. La oposición busca una transición democrática soberana. Su proyecto es recuperar las instituciones para que el ciudadano venezolano elija su destino, no disolver el país para entregárselo a Washington. Entonces, si ningún actor con capacidad de movilización o influencia institucional contempla esto, ¿de dónde sale esta idea? Ambos sabemos que nace de una herida muy profunda en la base social. Claro.
La idea del Estado 51 es esencialmente un grito de desesperación de una parte de la población ante el colapso absoluto del sistema. No es un proyecto político estructurado. Es tremendo. Cuando percibes que la maquinaria interna de tu propio país está tan irreparablemente averiada, la idea de que un gigante externo simplemente absorba el problema y cambie las reglas del juego de un plumazo, se convierte en un refugio psicológico. Es la sociología del trauma colectivo. Las redes sociales actúan como cámaras de eco que amplifican esta impotencia y la empaquetan en memes impactantes como el número 51 dorado. Pero sigue siendo un espejismo. Bueno, para hacer una recapitulación ágil y contundente de todo esto, la anexión es constitucionalmente incompatible, es económicamente ruinosa para Estados Unidos y un suicidio político interno. Es geopolíticamente peligrosa a nivel global. Y finalmente, carece de cualquier apoyo político interno en Venezuela. Es, a fin de cuentas, un mito digital. Y eso me deja pensando en algo que creo que es crucial para quien nos escucha. Si las redes sociales están condicionando a poblaciones que sufren crisis profundas a soñar con salvaciones mágicas y externas, ¿cómo afectará esta dinámica digital la capacidad futura de los ciudadanos para comprometerse con el trabajo lento, difícil y realista que verdaderamente requiere la reconstrucción de sus propias instituciones democráticas? ¡Wow! Es una pregunta durísima, pero necesaria. El espejismo de la salvación externa contra el trabajo real de construir un país. Nos quedamos con esa reflexión para este análisis a fondo. Ha sido una inmersión fascinante. Totalmente. Un análisis de estos que te cambian la perspectiva. Hasta la próxima inmersión.